Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y en este video les voy a mostrar cómo poder hacer validaciones utilizando el escáner de código de barras. Específicamente el ejemplo que desarrollaré a lo largo de este video es que voy a escanear un producto, el cual va a ser guardado en una base de datos y posteriormente lo voy a volver a escanear, pero como este ya ha sido escaneado previamente, vamos a generar una alerta a un error, la cual nos indique que ya hemos escaneado este producto. Lo que les estoy mostrando de fondo es el ejemplo que yo he configurado para este video, en el cual tenemos un apartado de producto, en el cual nosotros podemos ya sea ingresarlo manualmente o escanear dicho producto. Y en este caso estoy simulando como si fuera una alta de un inventario donde se pone la cantidad de cierto producto. Y también tenemos un botón de guardar y al seleccionarlo esto se guarda en una base de datos. En mi caso es una lista de SharePoint. Voy a hacer la demostración de este ejemplo. Voy a seleccionar escanear en mi dispositivo móvil. Y en este caso como ejemplo estoy utilizando una paleta. Estoy escaneando el código de barras, que es el que ha sido escaneado a través de la aplicación. En cuestiones de cantidad, solo voy a poner 3, meramente para fines del ejemplo. Y como pueden ver, si yo le pongo guardar, se ejecuta o se guarda en una base de datos. Aquí tengo una galería en donde me indican cuáles son los productos que están dados de alta en mi base de datos. Como este producto técnicamente ya existe, si yo le pongo otra vez escanear, y accedo otra vez al producto, y por ejemplo, yo quiero volver a capturar ahora, por ejemplo, 5, tengo la alerta que me dice que este artículo ya ha sido escaneado. Entonces esto nos puede impedir tener duplicados a la hora del piqueo de algunos artículos, etcétera, pero básicamente es lo que les voy a enseñar a configurar en este video. Así que sin más, comencemos. Comenzando con el video, lo que se requiere para poder realizarlo es primeramente una base de datos. Como yo les mencioné al principio del video, yo estoy utilizando una lista de SharePoint como mi base de datos. Prácticamente lo que se necesita aquí es crear una lista de SharePoint que por default siempre tiene la columna de título. En este caso, la columna de título yo le he cambiado el nombre, es decir, por default venía título, pero yo le puse producto, y aquí es donde yo guardo el código de barras de los productos escaneados. Y únicamente yo agregué una columna, aquí seleccioné agregar columna, y agregué una columna de número. En este caso es la de cantidad. Si yo le pongo, por ejemplo, editar esta columna, podemos ver que de nombre le puse cantidad y el tipo es un número. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos utilizando datos de tipo de número en este tipo de columnas. Entonces, por eso esta columna de cantidad es de tipo número. Prácticamente es todo lo que yo necesité. Le puse de nombre escaneo de productos. Si nosotros nos vamos a Power Apps y ustedes empiezan desde una aplicación desde cero, lo primero que tendrán que hacer antes de poder configurar lo que son los campos, cuadros de texto, etcétera, es agregar o conectarse a su base de datos. En este caso, para conectarnos a la base de datos, siempre nos tenemos que ir al apartado izquierdo, donde viene datos, y aquí por default nos van a aparecer todas las bases de datos que nosotros tengamos conectadas a nuestra aplicación. En el dado caso de que ustedes estén empezando desde cero, es decir, que hayan creado la aplicación desde cero, etcétera, aquí no les va a aparecer nada, les va a aparecer un botón morado donde dice agregar datos, que para mí ya se encuentra arriba porque ya tengo una base de datos conectada. Aquí prácticamente van a aparecer todas las tablas de Microsoft Dataverse, en dado caso que ustedes lo quieran utilizar, pero en dado caso que ustedes estén utilizando una base de datos diferente a Dataverse, como es mi caso, que es SharePoint, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí al apartado donde dice buscar y nosotros teclear SharePoint. Aquí, por ejemplo, yo selecciono el conector de SharePoint, vemos que se tiene que crear como una conexión, es decir, la cuenta que nosotros estamos ingresando en Power Apps tiene que ser la misma en SharePoint. Ya nada más seleccionamos, por ejemplo, la conexión y nos van a aparecer todos los sitios de SharePoint que nosotros tengamos disponibles. En este caso, mi lista de SharePoint que se llama Escaneo de productos, vemos que está en el sitio de Power Apps. Entonces, si yo selecciono Power Apps, aquí me aparecen todas las listas que tengo y como les recuerdo, la mía se llamaba escaneo de productos. Ya nada más es cuestión de seleccionarlo y ponerle conectar. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos aquí agregada nuestra base de datos. Entonces ahora sí, nosotros podemos empezar a darle un poquito de configuración a lo que es nuestra aplicación. Como pueden ver, yo tengo dos etiquetas. Una es donde muestro la leyenda producto y la otra cantidad. Por ejemplo, aquí yo no le puse los dos puntos. Nada más es como para darle un poquito más de orden, pero es para fines del ejemplo. Y por ejemplo, pueden ver los nombres aquí en la parte izquierda. La etiqueta 1 es la de producto, la etiqueta 2 es la de cantidad. Y también hay que agregar lo que son los cuadros de texto
o donde nosotros vamos a capturar la información para nuestra base de datos. En este caso yo solo tengo dos cuadros de texto, pueden ver los nombres aquí en la parte izquierda, el text input 1, que así se llaman por default lo que son los cuadros de texto. En dado caso de que ustedes los quieran insertar, pues tenemos que ir al apartado de insertar, es cuestiones de entrada y son entradas de texto. Si ustedes quieren ingresar lo que son las etiquetas, pues aquí donde dice igual en el apartado de insertar, viene un apartado de texto y viene etiqueta. También pueden hacerlo ya sean de las dos maneras, en cuestiones de las entradas de texto, lo hacen aquí donde dice texto o donde viene entrada, prácticamente lo mismo. Pero donde está prácticamente empezando la configuración es en el primer cuadro de texto que corresponde al código de barras de nuestro producto. ¿Y por qué viene esto? Porque, si recuerdan en el ejemplo, yo escaneé o utilicé un escáner de código de barras y automáticamente pasé el código de barras a mi cuadro de texto. ¿Cómo hice esto? Primero tenemos que agregar el código de barras o el escáner, que aquí pueden ver en la parte izquierda se llama Barcode Scanner 1. Para poder agregarlo, en este caso es contenido multimedia, pues habría que irnos en el apartado de insertar, al apartado multimedia, viene escáner de código de barras. Por nombre por default viene Barcode Scanner 1. Ahora, para poder ligar este escáner de código de barras al cuadro de texto, si pueden ver, yo estoy seleccionando la entrada de texto o mi cuadro de texto correspondiente al producto, pero en vez de que, por ejemplo, por default, cuando nosotros agregamos uno, voy a hacerlo para fines del ejemplo, si nosotros agregamos uno, podemos ver que en la parte de default viene este texto, entrada de texto, que es lo que se muestra en el cuadro. En este caso, como lo que nosotros queremos es que se muestre el contenido del escáner, en su apartado de default, en vez de que venga la leyenda entrada de texto, yo estoy mandando llamar el valor o lo que escaneé el código de barras. Entonces, para hacer esto, primero tenemos que conectarnos o mandar llamar el escáner de código de barras. En mi caso se llama Barcode Scanner 1, por eso es que viene Barcode Scanner 1. Y, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un punto, podemos acceder a todas las propiedades de este controlador, que en este caso es del escáner. Como lo que nos importa es lo que él escanee o lo que él detecte, que en este caso es el valor, por eso es que nosotros estamos seleccionando punto value. Entonces, de esta forma, de manera automática, como vieron en el ejemplo, todo lo que el escáner detecte cuando nosotros lo utilicemos se va a ver reflejado en este cuadro de texto. Y por ejemplo, en cuestión del cuadro de texto de cantidad, pues prácticamente lo único que hice fue borrar lo que venía por default. Aquí viene entrada de texto, pero como yo no quiero que se muestre esto, pues prácticamente lo único que hice fue borrarlo para que por default no me muestre ninguna información. Entonces prácticamente nosotros estamos tecleando este apartado. Entonces ahora sí, ya teniendo de manera muy rápida o sencilla este ejemplo, donde primero nosotros escaneamos cualquier producto, lo que escaneemos se va a ver reflejado en este cuadro de texto, el de cantidad va a ser editable, teclado por nosotros, y lo único que hice también fue agregar este botón de guardar, que aquí es donde hago la validación de que si no existe producto en la base de datos se guarde, en dado caso de que exista, me muestre la notificación en formato de error, como ustedes lo vieron. Entonces aquí lo que estoy haciendo primero es validar si existe el producto en la base de datos. Les voy a explicar básicamente esta sintaxis. Prácticamente es una validación, una sentencia if, pero les voy a explicar primero este apartado, que es la prueba lógica o la condición de la sentencia if. Si ustedes vieron, yo tengo un tercer label por acá oculto, que en este caso no está disponible para su visibilidad, y yo se los muestro. Por ejemplo, yo les voy a hacer paso a paso lo que estoy haciendo. Para fines de que me pueda explicar un poco más y ser más específico en cuál es la prueba lógica de mi sentencia if, voy a rellenar el cuadro de producto con el mismo código de barras del ejemplo que utilicé. Entonces, por ejemplo, yo nada más prácticamente he copiado este código de barras y ustedes pueden ver que aquí viene un 3. Es el label que yo tenía oculto, donde prácticamente yo primero estoy utilizando una función lookup. Lo que hace una función lookup es que nos regresa un valor único dependiendo de alguna condición que nosotros tengamos. En este video no estoy indagando mucho en lo que es la función lookup, que tengo un video
donde hablo más específicamente de esto, que se los voy a dejar aquí si ustedes lo quieren consultar, pero prácticamente lo que nosotros necesitamos es un origen, que en nuestro caso es la base de datos. Como pueden ver, se llama escaneo de productos y es lo que me estoy conectando aquí. Posteriormente, la función lookup necesita una condición. Es decir, estoy buscando en mi base de datos, en la columna título, recordando mi base de datos, yo le había cambiado de título a producto, pero si nosotros hacemos este tipo de cambios, para Power Apps se sigue llamando título y no el nombre que nosotros le cambiemos. Entonces, por eso es que yo estoy utilizando la columna título. ¿Qué es lo que voy a buscar dentro de esta columna título? En este ejemplo, yo estoy guardando en esta columna todos los códigos de barras. Entonces, nuestro código de barras era lo que nosotros teníamos en nuestro cuadro de texto 1. Nosotros lo seleccionamos, se llama text input 1, por eso es que yo estoy haciendo referencia al text input 1. Y vemos, cuando yo pongo text input 1, esto está en color verde aquí en mi fórmula y también me lo resalta en color verde dentro de mi aplicación para que nosotros corroboremos que sí estamos mandando a llamar la información de donde nosotros queramos. Como nosotros queremos evaluar el contenido que esté en este cuadro de texto, por eso la propiedad o el valor que estoy mandando a llamar es el punto text. Entonces, de esta manera, lo que yo estoy haciendo es que con esta función dentro de mi base de datos, en la columna de título, estoy buscando lo que contenga este cuadro de texto. Entonces, prácticamente con esto estoy viendo si lo que está contenido en este cuadro de texto ya existe en mi base de datos. También, posteriormente, la función lookup nos da como opción que nosotros, en función de lo que nosotros estemos buscando, podamos obtener otra respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que ya exista o se valide que lo que esté contenido en este cuadro de texto esté en mi base de datos, por ejemplo, yo estoy mandando a llamar la cantidad, es decir, cuánto teóricamente existe dentro de este producto, mi base de datos, en este caso es un 3, y por eso es que nosotros vemos aquí en la aplicación un 3. Si yo borro aunque sea un número, prácticamente lo que está contenido en este cuadro de texto ya no corresponde a lo que está en mi base de datos. Por eso es que ya no me puede traer la cantidad y el número 3 ha desaparecido. Si yo vuelvo a poner tal cual el código de barras, pues podemos observar que el número 3 vuelve a aparecer. Entonces, de esta manera estoy validando si existe el registro o no existe el registro en mi base de datos, que es lo que esté contenido en este caso. Lo primero. Pero también está un poquito modificado, que se los voy a mostrar, porque tiene una sentencia antes, se llama isBlank. La función isBlank lo que hace es que me va a decir si esta función me está regresando algún valor o no. Lo que hace la función isBlank es que me está validando si esto está vacío. Es decir, si no encuentra ninguna coincidencia o este producto no existe en mi base de datos, prácticamente este estaría vacío porque no me estaría regresando nada, ya que la función lookup no encontraría el registro, por lo tanto no me está devolviendo ningún valor, y la función isBlank me estará indicando que esto no tiene ningún registro, por lo tanto está vacío. Yo lo borro, este registro existe en mi base de datos, por lo tanto, esta función, que es la de lookup, está vacía. Es volviendo un poco a lo que les mostré anteriormente. Si yo borraba algún número, el 3 desaparecía. Entonces es lo mismo. Si desaparece el 3, isBlank me aparece como que este registro no existe o esta función está vacía. Entonces, por lo tanto, me está marcando que es verdadero. En el dado caso de que este registro sí sea igual, pues esta función lookup ya no está vacía, es decir, si contiene menos algún registro y por lo tanto ya me marca que es falso, es decir, esta función no está vacía. Por lo que una vez explicada esta parte, y ahora sí volveremos a lo que yo tengo en mi botón, donde inicialmente tenemos la prueba if, donde básicamente la sentencia if lo que se hace es que se tiene una prueba lógica y si se cumple esta prueba lógica se va a ejecutar cierta acción y si no se cumple se va a ejecutar otra opción. Entonces, como ustedes pueden observar, yo tengo aquí lo del isBlank, donde ya les mostré que estoy validando, donde si el producto ya está dado de alta en mi base de datos, la función lookup va a estar llena o va a contener algún registro. Por lo tanto, esta función isBlank va a ser falso.
Y en dado caso de que el producto no exista, la función isBlank va a ser verdadera. Entonces, siguiendo lo que ya les he estado explicando, entonces si la función isBlank es verdadera, es decir, el producto no existe en mi base de datos, va a ejecutar este valor verdadero, que es la primera función o acción que yo estoy configurando o decretando en mi aplicación de Power Apps. Que en este caso, si no existe en la base de datos, lo que nosotros queremos es guardarlo. Como tal cual, este ejemplo no es un formulario, estoy utilizando la función patch que nos permite crear o modificar registros. La función patch tiene cierta sintaxis. En este caso, igual nos pide un origen. Después, por lo general, cuando es un nuevo registro, se recomienda utilizar esta función defaults, ya que le da el formato necesario para nuestra base de datos. En este caso, únicamente hay que poner defaults y nuestra base de datos. Posteriormente a esto, y ahora sí, aquí viene actualizar. Como les mencioné, es para ya sea actualizar o crear nuevos registros. Pero para guardar nuevos registros, hay que utilizar esta sintaxis, donde hay que poner estos brackets. Posteriormente hay que poner el nombre de esta columna, que como les menciono, que nosotros hayamos modificado esta columna que decía título y le pusimos producto. Power Apps lo sigue tomando como título, por eso es que estoy poniendo título. En la parte del título, como pueden ver, va lo correspondiente a los códigos de barras, que en este caso es el cuadro de texto 1, por eso de manera muy parecida a como anteriormente, estoy mandando a llamar el text input 1 y lo que me interesa es el contenido, por eso le pongo punto text. Posteriormente, yo tengo otra columna, que en este caso es la cantidad. Aquí estoy poniendo el nombre de la columna, así debe ser igual a como venga en nuestra base de datos. Ponemos dos puntos y en este caso estoy utilizando la función value para convertir lo que es texto o lo que viene en este cuadro de texto, que en este caso son números, pero precisamente por ser números y en mi base de datos yo les había mostrado esta columna es de número, estoy utilizando esta conversión o esta función de value que le da específicamente el formato de número. Por ejemplo, si yo se lo quito, me va a marcar un error porque me dice que la función patch tiene algunos argumentos no válidos, que el argumento cantidad no coincide porque se esperaba un número y lo que nosotros estamos mandando es tal cual un texto. Entonces, por eso es necesario que nosotros estamos utilizando la función value, dado caso específico que nuestra columna de SharePoint sea de número. En dado caso que ustedes lo tengan como texto, no es necesario que utilicen este value. Pero posteriormente, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer algunas operaciones, etcétera, es más fácil manejarlo como valores y no como texto. Entonces, toda esta sintaxis, hasta aquí, ya que nosotros hayamos como terminado, dado caso que, por ejemplo, ustedes tengan más columnas, habría que seguir poniendo aquí este otro punto y coma y poniendo el nombre de su columna y los valores. Pero prácticamente como en el ejemplo yo tengo dos columnas, aquí ha terminado, por eso es que cierro con el bracket y cierro este paréntesis que es de la función patch. Entonces, hasta aquí, esta función patch es lo que se va a ejecutar en dado caso de que la función blank sea verdadera, es decir, que el producto no exista en esta base de datos. En el dado caso de que esta condición de isBlank no sea verdadera, es decir, el producto ya exista en nuestra base de datos, se va a ejecutar esta otra acción. Por ejemplo, lo único que se hace es con un punto y coma. Si se fijan, aquí estoy en la parte del valor verdadero o lo que se ejecuta cuando se cumple la condición y únicamente separamos con un punto y coma con otro valor o lo que nosotros queramos que se ejecute cuando no sea verdadera la función. En este caso, cuando no es verdadera, pues el producto ya existe en nuestra base de datos y por eso es que yo estoy utilizando la función notify que me va a indicar que el artículo ya ha sido escaneado. Ustedes pudieron ver, aparece una leyenda en la parte superior. El mensaje es meramente personalizable. Nosotros utilizamos es la función notify. Lo abrimos paréntesis. El texto que nosotros queramos poner tiene que ir entre comillas. Y también, por ejemplo, yo le estoy mostrando un mensaje de tipo error. Para poder indicar el tipo de mensaje hay que seguir poniendo punto y coma. Y aquí nosotros ya tenemos, por ejemplo, la función notify nos dice que primero va el texto, que es lo que yo tengo aquí, y posteriormente va el tipo de notificación. En este caso es
Yo le estoy poniendo error para que me aparezca como en rojo y sea como indicativo. Pero ustedes pueden poner el tipo de notificación que prefieran. Prácticamente ya teniendo todo, aquí estoy cerrando el paréntesis de la función notify. Y por último estoy cerrando ya el paréntesis de mi sentencia if. Entonces prácticamente ya con esto valido de que si el producto existe o no en la base de datos. En caso de que no exista lo guardo. Y si ya existe mando el mensaje de error. Y ya por último para concluir el video, yo únicamente le estoy dando un poquito más de funcionalidad a lo que es mi aplicación o este video muy sencillo, donde una vez que ya se hayan guardado todo esto, estoy reseteando los cuadros de texto con estas funciones reset y el valor del escáner. Así que de esta manera podemos hacer validaciones con el escáner de código de barras.